Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Aquí seguimos con el análisis post elección de la Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional. Hay muchos temas que abordar en aspectos de legislación, en aspectos económicos, en situaciones de desarrollo de país y por supuesto la política, que sigue estando en primera plana como parte de las noticias de impacto de los últimos meses. Vamos a analizar lo que ha ocurrido en el Congreso esta tarde. Reitero, nos acompaña esta noche don Daniel Fortín. ¿Qué tal está? Buenas noches. Mucho gusto, Chendo. Un gusto estar aquí y especialmente un día como hoy, que ha sido de mucha alegría y de mucho beneficio para nuestro país. Bueno, vamos a ir poco a poco, producción, si vamos mostrando cómo ha evolucionado este día, sobre todo en horas de la tarde, lo planteado por parte del Congreso Nacional, con temas puntuales. Quiero destacar primero lo económico. Lo económico que tiene que ver con algo fundamental que el sector privado lo viene solicitando, vean cómo es el tiempo, desde el 2022. Y parece que ahora sí, casi 4 años después, se hará realidad la propuesta de una ley de empleo parcial con regulación. Don Daniel. Sí, definitivamente, desde que se derogó la ley de empleo por hora, pues nosotros hemos estado pidiendo pues que esta ley de empleo por hora se vuelva a activar, ya que eso ocasionó pues la pérdida de como 300,000 empleos durante ese periodo y obviamente pues la falta de oportunidad de los jóvenes de poder estudiar y trabajar al mismo tiempo, de las madres que mientras sus hijos van a las escuelas pudieran tener algún trabajo, el adulto mayor que todavía quiere sentirse productivo y trabajar unas cuantas horas, y obviamente el sector turismo que necesita en ciertas épocas del año tener una ley de empleo por hora para poder atender al turismo que viene en estas épocas especiales. Nosotros nos perdimos 4 Semanas Santas, nos perdimos 4 Julios, ya que cuando pagan el 14º mes también es importante porque aumenta las ventas en los establecimientos, el feriado morazánico y también en la Navidad. Y lo estuvimos pidiendo por mucho tiempo y realmente es muy beneficioso que sea una de las primeras leyes que se van a aprobar en esta nueva legislatura, y eso nos traerá una oportunidad para la Semana Santa para poder estrenar esta ley que hemos esperado por 4 años, que venga a dar ese beneficio y reactive pues todos esos empleos que se pudieron haber perdido. Bueno, se planteaba en el Congreso Nacional, y lo decía hoy su presidente, que paralelo a ello espera llevar una buena relación con la empresa privada, un sector clave en el desarrollo del país que se sintió en parte marginado. ¿Podemos usar este término? ¿O cómo fue esa relación que se mantuvo en los últimos años y que hoy ustedes esperan que tenga un cambio, Daniel? Dice que una de las cosas que mencionó el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, es de que la empresa privada va a tener un amigo en el Poder Legislativo. Y eso es clave. Nosotros siempre hemos dicho de que la empresa privada tiene que trabajar de la mano con el gobierno para crear todas esas oportunidades, para poder generar todos esos empleos que se necesitan en el país. Nosotros en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada hemos mantenido de que el empleo es la prioridad dentro del país para mejorar el país, para que el país pueda salir adelante, para que el país pueda realmente marcar esa diferencia y que aquí la gente en Honduras pueda tener una estabilidad económica. Fíjese que es bien importante de que siempre mencionemos de que para el hondureño, en todas las encuestas que nosotros hemos realizado, existen 2 problemas fundamentales, lo que más se queja a la gente. Uno es la falta de empleo y la otra es la incertidumbre.
Y obviamente aquel que tiene empleo, pues la incertidumbre es su mayor preocupación, y obviamente el que no tiene empleo, pues su falta de empleo es la mayor importancia que tiene dentro de su vida. Nosotros vemos de que en este nuevo gobierno podemos tener ese acercamiento que tanto anhelamos. Nosotros en la empresa privada realmente no somos políticos, nosotros buscamos el poder trabajar de la mano con el gobierno de turno para poder sacar adelante el país. Y si les dan esas garantías y esa confianza que ustedes como sector inversionista nacional y también observando lo que puede venir del extranjero, ¿cuáles son las capacidades que tiene el sector privado para armonizar y para tener la oportunidad de miles de jóvenes, sobre todo jóvenes, la población económicamente activa que planteamos nosotros como la de mayor necesidad de abrirle una oportunidad, Daniel? Usted mencionó una palabra muy importante, Chendo, y es la palabra confianza. El país entero necesita tener confianza, necesita tener una confianza en el que el país le va a responder. Obviamente nosotros necesitamos tener esa certidumbre de que todo va a estar bien, de que definitivamente ese es un tema pues que nos ha causado a nosotros un gran problema, y es la falta de certidumbre dentro del país de qué es lo que va a pasar el día siguiente, qué va a pasar hoy. Y eso limita que la gente pueda vivir con la tranquilidad y con la claridad de vida que quiera tener. Eso también nos lleva a decir qué pasó el 30 de noviembre. O sea, el país entero salió a votar creando y dando un mandato de certidumbre, de confianza, de que quiere el pueblo tener esa paz y esa tranquilidad. Una de las cosas que más hemos escuchado nosotros y que nos han dicho en las encuestas y todo es que la gente no le gusta la confrontación, no le gustan las discrepancias, no le gusta ese miedo de que si hoy va a haber una toma, que si hoy va a haber, van a poder trabajar adecuadamente, qué va a pasar hoy. Y eso, al tener esa certidumbre día a día, entonces todos los hondureños nos podemos dedicar a sacar adelante este país, creando esa confianza que obviamente se necesita que pasen los días, que el Congreso empiece a trabajar y que trabajen con esa intención que llevan estos 2 días que hemos visto, que no han habido las confrontaciones que habían en el pasado, que están trabajando en cierta unidad. Y nosotros siempre decimos, todas las leyes deben de ser hechas por unanimidad, porque si una ley es buena, entonces ¿por qué no va a ser aprobada por todos? ¿Por qué tenemos que andar creando consensos de que si esta ley no se aprueba, de que hay gente que esté en contra? Es porque algo malo tiene esa ley. Y eso es lo que nosotros debemos de enfocarnos. Y lo más importante también es de que en este momento nosotros le pedimos pues al Congreso que cuando se hagan leyes de interés nacional, como se hacen muchas, busquemos los sectores que trabajen esas leyes a la par. Porque si hay una ley, por ejemplo, en el caso de una ley tributaria, por ejemplo. Que por cierto ahí, Daniel, perdón que me interrumpa, quedó como una posibilidad, porque tendrán que registrarse cambios desde luego en el próximo cuatrienio, una propuesta que incluso el sector privado la planteó, que no era la ley de justicia tributaria que tanto se habló de ella. La oposición que hoy tiene el cogobierno del Congreso Nacional planteó una ley de equidad en la cual ustedes hicieron unos aportes, pero al final no se consideró. Es tiempo para retomar todo esto y ver las posibilidades que se genere la certidumbre de la cual tanto ustedes reclamaron. Bueno, es que hay que recordar que cuando se aprobó el Código Tributario, hubo un mandato de hacer una nueva ley del impuesto sobre la renta y una nueva ley del impuesto sobre venta y una ley del monotributo. Nosotros trabajamos arduamente en las diferentes gremiales, desde el COEP, con todos los sectores,
en crear esas leyes, y lo platicamos en aquel momento con el Servicio de Administración de Rentas y con Finanzas, y trabajamos esa ley en conjunto y se preparó unas leyes excelentes para sustituir estas leyes que datan desde 1950. Son leyes que tienen 70 años, que han venido siendo parchadas a través de todos estos años. Entonces, esas leyes están hechas, fueron presentadas al gobierno en su oportunidad y han estado engavetadas todo este tiempo. Yo creo que es el momento de venir y sacarlas y platicarlas, y esa especie de socialización, que era lo que yo le iba a mencionar, la socialización tiene que ser previo a la presentación de la ley. A mí me parece que si las leyes se trabajan en conjunto, como esta ley, por ejemplo, de la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto sobre venta, que ya están trabajadas y las trabajamos entre los diferentes sectores, pues definitivamente llega al Congreso y deben ser aprobadas por unanimidad de una vez. Ese tipo de leyes que uno las conoce un día antes y que solo se las vienen a platicarlas y que eso llaman socializar, eso no debería existir más nunca en este país. O sea, nosotros debemos de trabajar las leyes en conjunto y que se aprueben. Muy bien, vamos a hacer la pausa. Luego tenemos también para ver otros temas de lo que ha sido hoy la instalación de la Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional que preside Tomás Zambrano Molina y que integra a 4 partidos políticos, el tema de la austeridad, las reformas en materia política, lo que nos espera en un proceso de revisión de leyes que hoy adelantó el inicio de su socialización el presidente de la Cámara Legislativa. Al regreso escuchamos los puntos de vista de la exrectora Julieta Castellano y del analista Kenneth Madrid. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo revisando lo que ocurrió en el Congreso Nacional hoy y los grandes retos de esta legislatura, la primera del periodo 2026-2030 que se instala a partir del domingo. Y el domingo el Congreso puede sesionar perfectamente. Hoy el presidente Zambrano Molina adelanta que va a ser un Congreso que va a trabajar, que le va a quitar el salario incluso a los diputados que se ausenten, que el propietario que no vaya mande al suplente y también que el suplente no usurpe. Porque ese fue uno de los grandes problemas de los desaguisados del último Congreso de la República. Doctora Julieta Castellano, buenas noches. Quiero que revisemos estos planteamientos que ha hecho el presidente Zambrano Molina y la Junta Directiva del Congreso del nuevo Parlamento hondureño, en principio con lo que el domingo se inicia a discutir. Bueno, ya hablábamos de la ley de empleo por hora con don Daniel Fortín, pero hay otro elemento ahí, el nombramiento ya de comisiones ordinarias y comisiones especiales. Hay una ahí que va a revisar lo político, el actuar en el Consejo Nacional Electoral, los cambios que se van a proponer en reformas político-electorales. ¿Qué también le hace a la sociedad que tengamos un parlamento con propuesta? Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado García. Un saludo al señor Fortín, al amigo Kenneth Madrid. Y bueno, creo que estamos en un momento de expectativas porque todo nuevo gobierno genera expectativas y específicamente en un Congreso Nacional donde venimos de un periodo realmente complejo, difícil, concentrador de poder, pero no solamente la concentración de poder, sino los abusos que vimos en este periodo, la exclusión, la persecución a los mismos diputados de su propio partido en su momento. Y creo que lo que esperamos es que los nuevos diputados que han asumido y los partidos que están beneficiados con la mayoría de diputados hayan aprendido la lección y se hayan percatado
que la derrota del Libre es una derrota profunda, es muy intensa, fuerte. No hay experiencia. Escuchaba a un reconocido exfuncionario, el doctor Aguilar, que un partido pierda más de 1 millón de votos estando gobernando, porque el MAS en Bolivia duró 20 años el desgaste, pero Libre en 4 años no pudo renovar mandato, y eso ya es una lección bastante grande, y ojalá que la hayan aprendido los diputados que van entrando. Digamos, coincido con el señor Fortín que no se quiere confrontación, pero también se requiere un debate de altura en los temas que interesan al país. Debatir no es confrontar. Uno puede debatir con respeto, planteando las ideas. De los temas que han planteado, que los conocemos, que son 10 puntos, obviamente que nos parece importante que se haya comenzado, y porque tuvimos un mal sabor, como decía hace 2 días, con esa postergación del inicio de la sesión, y esperamos que no se repita, que cada sesión convocada para 1 hora comience 8 o 10 horas después. Que no se repita aquello que comienzan a la medianoche, terminan de madrugada para aprobar lo que les interesa a espaldas de la gente, que los diputados se van de las sesiones cuando son temas que son importantes y prefieren no estar porque su ausencia los hace llevar a otros. Todas esas mañas las entendemos y las repudiamos. Y eso que criticábamos de gobiernos antes del 2022, lo vimos en este último gobierno que está terminando. Y ese fue el castigo que se le dio con el voto. Esperamos que hayan aprendido, que se hayan dado cuenta que hoy la gente tiene menos paciencia que en el pasado. Nos interesan las reformas electorales, obviamente. Yo soy parte de una red, la Red por la Equidad Democrática, que hacemos observación electoral desde el año 2009. Observamos desde las primarias del año 2009, cuando todavía se daban digamos, procesos, un año antes de las elecciones, luego vino la reforma. Y en este sentido tenemos experiencia y hemos hecho reiterados informes de observación electoral. Se está haciendo el último informe ya de cierre de esta última observación, y lo que esperamos es que la comisión que se nombre hable con los diferentes sectores que hemos hecho observación electoral. Hay informes de la comunidad internacional, de la OEA, de la Unión Europea, y es una pena que esos informes no se hayan tomado en cuenta. Ojalá que ahora lo hagan. Sí nos interesa que hayan unos órganos electorales que no sean rehén de los partidos políticos. Lo que hemos visto en estas elecciones es una pena. Ver que el dueño de un partido da órdenes en el Consejo Nacional Electoral, da órdenes en el que cuenta los votos, y al final la ciudadanía terminamos pagando. Nos interesa la ciudadanización de las mesas, pero queremos que miren aquellos países donde es exitoso esto, que se hace por sorteo, aleatorio. La gente se capacita, porque no queremos que los partidos vayan a decidir ahora qué ciudadanos van a ir de qué organismos de sociedad civil, y que no nos pase los que pasó en esta elección, que la última semana en el FONAC despidieron al director y esa misma semana nombraron 9.700 observadores electorales, cuando nosotros, para escoger y formar 1.008 observadores electorales, fue un proceso como de 3 meses. Entonces, no queremos reformas maquilladas. No queremos reformas solo para que nos digan estamos haciendo algo. Tampoco queremos que hagan lo que hizo el gobierno anterior, que llamaba a algunos sectores, decía que los había escuchado y a la hora aprobaba lo que ellos querían. Entiendo que muchas leyes o algunas leyes fueron invitados sectores empresariales, sectores de sociedad civil,
para decir, nos reunimos y ya los oímos, pero al final quedaba el proyecto que ellos decían. Muy bien. Pero además, y solo cierro con esto, las reformas electorales son una parte. Nos interesa las reformas del Estado. Y en eso, tal vez en otro momento, tengo oportunidad de profundizar, porque no es suficiente reformar la ley electoral. Hay que hacer una reforma del Estado en el tema de defensa, en el tema de seguridad y en instituciones que no deben depender del Ejecutivo, de la Presidenta de la República, sino que deben ser llevadas al Congreso Nacional y que ahí se ratifique la propuesta que venga del Ejecutivo. Ya regreso con usted, doctora, porque sí es importante escuchar con sus estudios lo que plantean en la reforma a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas para que no se entre en proselitismo desde el ente armado del país. Kenneth y Daniel, otro punto que tiene que ver con finanzas, con recursos. Se abusó, y lo voy a dejar ahí, por no decir la palabra que iba a decir, con ese fondo departamental. Eso está en la Constitución de la República y en la ley del presupuesto del país, porque de ahí se parte. ¿Cómo controlar esos excesos? Y el hecho de que hoy hayan hablado que eso va a pasar a la historia, esperemos que aquí no vayan a existir, como dice la doctora, solo un borrón de aquí para dejarlo por allá. Sí, buenas noches. Buenas noches, Rosendo. Mire, de manera muy particular, yo siento, Rosendo, que al final los diputados han comprendido que no pueden manejar fondos de forma directa y que estos fondos que están establecidos ahí, tal como el fondo que en la última legislatura establecieron alrededor de 950 millones anuales para generar esta situación, han dicho que ahora ya lo van a hacer por medio de situación que vaya directo al beneficiario. Entonces, ¿qué significa? Que van a utilizar siempre la subvención y el subsidio, solo que dado correctamente a los terceros. Eso lo hemos escuchado también. Sin los diputados como tramitadores. Es correcto, que los diputados no toquen ni un 5. Es bien difícil, Rosendo, o pretender también que los diputados se van a despojar de ese privilegio, ¿no? De poder llevar ayudas a las comunidades y a los diferentes sectores. Lo que han dicho es que van a emitir la ley de subsidios y subvenciones que realmente garantiza que van a terceros y que lo harán directo a la escuela, directo a la fundación, directo a cada beneficiario y que el diputado se sienta un gestor. Mire, yo todavía siento que estamos muy lejos para que los diputados se despojen de ese privilegio que obviamente ayuda a fortalecer las comunidades. Ahora, yo esperaría que fuera lo menos. ¿Por qué? Porque para eso está la descentralización que ha anunciado el presidente Narri Fura, que va a trabajar con municipalidades, que va a trabajar fuertemente desde la presidencia de la República también, porque los gobiernos locales tienen que ser partícipes de eso. Y si hay instituciones, que es el Ejecutivo, Rosendo, yo creo que por ahí es donde se debe de ir ese aspecto y no seguir siendo el Congreso Nacional el botín o donde está el dinero para lógicamente hacer política con fondos gubernamentales. Ya tiene la deuda pública, la deuda política para que hagan política con fondos gubernamentales, pero el seguir utilizando esos fondos que prácticamente son alrededor de 1.000 millones anuales, Rosendo, yo creo que eso debe disminuir. ¿Derogan el fondo departamental? Sí. Ya no lo utilizaban como fondo departamental, pero sí necesitamos una regulación exclusiva de estas subvenciones y subsidios. Hablan de cuidar el recurso del Estado, controlar excesos. Hablábamos con Daniel del tema de los vehículos que habló hoy Zambrano Molina, que ha sido un gasto escandaloso. Escandaloso estar contratando vehículos para los diputados. Hoy decía que el diputado ahora va a ir en su vehículo. Pero más allá de eso, ¿cómo volvernos vigilantes desde sociedad civil y empresa privada de la hacienda pública? Dice que hay un tema a lo que yo me quería referir, de que en este país han habido muchas incongruencias en el manejo de las cosas y cómo la gente plantea ciertos asuntos y muchas cosas que se han venido haciendo se han ido desviando en el camino.
en algún momento, hace muchos años, y yo sigo manteniendo la idea de que las elecciones primarias no deberían de ser subsidiadas por el Estado. O sea, nosotros no somos un país en el cual se deben erogar 1.000 millones de lempiras para unas elecciones internas de cada partido. Los partidos deben elegir sus autoridades por sí solas. A mí alguien me decía que daban esos fondos para esas elecciones para que todo el mundo pudiera participar en forma igual. Pero, sin embargo, si los diputados actuales o los que están en el cargo en el Congreso Nacional tienen fondos para andarlos dando directamente, o sea, esa no es la función de un diputado. La función de un diputado es legislar, es crear leyes para que el país pueda tener unas leyes claras y que pueda venir y salir adelante y hacer todo lo que se tenga que hacer en función de legislar. No es que tienen que ser tramitadores de pagos, ni tienen que venir y estar dando ayuda, porque eso también entonces los pone a ellos en una ventaja para los próximos periodos. Y hoy vemos algo muy importante. Hay 128 diputados en el Congreso. Hoy día entraron 84 diputados nuevos que van por primera vez. ¿Qué significa eso? Que la gente, el pueblo, el país ha querido un cambio. O sea, no quiere seguir teniendo más de lo mismo y le quiere dar la oportunidad a gente nueva. Nosotros les decimos a todos esos 84 diputados que llegan por primera vez, que lleguen a legislar, a hacer de un poder legislativo lo que siempre ha sido. Mire, cuando uno se dirige a un diputado se le dice honorable diputado. ¿Ok? ¿Por qué se le dice así? Porque debe ser un honor ser diputado, debe ser una honorabilidad. Entonces, ¿por qué un diputado tiene que andar dando dinero a diestra y siniestra y a veces, pues, no teniendo el control adecuado de cómo asigna esos fondos? Y eso deja mucho que desear. Entonces, para mí, el Congreso Nacional debe legislar y obviamente lo que hablábamos de los vehículos, si todos los empleados y todos los empresarios y todos los colaboradores y toda la gente que trabaja en el campo y toda la gente que anda haciendo su negocio y los emprendedores andamos en nuestros propios vehículos haciendo nuestro trabajo, porque los diputados no van a andar en sus propios vehículos haciendo su trabajo? O sea, si tienen que ir, hay gente que decía, no, es que les teníamos que dar, ¿se acuerdan de las famosas dispensas? Porque ellos deshacen los carros yendo. Y la gente que trabaja en el agro no deshace los carros, pues, andando en todos esos caminos. Entonces, la verdad es que nosotros necesitamos que el Congreso se dedique al Congreso y hacer de un Congreso digno y honorable. El Poder Judicial a reestructurarse. O sea, hemos hablado de que si la CICIG, que no la CICIG. No, el Poder Judicial debe ser de orden, debe ser también de honorabilidad, hacer y borrar atraso que tienen en todos esos juicios y sacarlos lo más pronto posible. Y obviamente el Ejecutivo es el que ejecuta todos esos fondos con los diferentes ministerios que tiene para llegar y hacer los cambios que el país necesita. Hablando de esos abusos que señala Daniel, abogado Madrid, el tema de la ley interna o la ley orgánica del Congreso Nacional, el control que se busca tener sobre la misma con más 24 atribuciones que tiene el presidente, que de pronto hay algunas que se van a mantener por el estatus que existe, pero no con el abuso que vimos del diputado Redondo, que traspasó, y el tema de la comisión permanente que anuncian que desaparece, que ya no más, para frenar los desaguisados históricos que se cometieron por dicha comisión. Sí, en eso, Rosendo, sin lugar a dudas que es un clamor del pueblo que se ha revisado la normativa interna del Congreso Nacional, que es la ley orgánica.
Mire, bajo este aspecto, Rosendo, sí, hay bastantes atribuciones de la presidencia en esa ley orgánica, pero muchas de ellas son inherentes al cargo, Rosendo, y dudo mucho que bajo ese contexto vayan a ser reformadas muchas de ellas. Creo que tienen delimitadas funciones y algunas de ellas sí van a ser objeto de derogación, pero el presidente siempre que debe de tener alguna potestad para ejercer el orden, ¿no? Y el gran problema ha sido, Rosendo, también que no hemos sabido escoger diputados que tengan la calidad ética y moral, porque usted sabe que al llegar a un cargo, Rosendo, debe ejecutar sus acciones de conformidad al marco legal. El problema es que han llegado personas que no han tenido la ética y la capacidad de respeto a la ley. Entonces, por lo tanto, Rosendo, yo sí creo que algunas funciones se van a mantener, otras creo que sí van a ir encaminadas a crear algunos tipos penales, Rosendo. Creo que sí no están dispuestos a tolerar que un suplente de un diputado propietario de un partido en particular se siente en el curul de otro partido político. Creo eso sí lo ha anunciado el diputado presidente Tomás Zambrano, de que van a ser enfáticos en eso, que ya no quieren ver diputados usurpando curules de otro partido. Y creo que eso solo se va a lograr estableciendo la prohibición de la norma y teniendo una sanción para ello. Han sido muy enfáticos también, Rosendo, y creo que es necesario también hacerlo. Han hablado de la eliminación de esa misma ley orgánica del fondo departamental, porque ese es un artículo que se adicionó a esa ley donde está establecido. Bueno, lo constitucionalizaron, que ahí es donde se tiene como un registro que algo se pretendía de un recurso que estaba asignado en su mayor cantidad al Fondo Hondureño de Inversión Social, pero lo trajeron al Congreso con otros objetivos, lo dejaron y se quedó. De acuerdo, Rosendo. Y con esto también decir que la eliminación, Rosendo, de la comisión permanente, que lo han anunciado, y esa tendrá que ser una reforma constitucional, es decir, ser aprobada en esta legislatura y ratificada en el 2027. Eso también, Rosendo, creo que en su momento el legislador originario, el constituyente, tuvo a bien dejarla porque quería que en el periodo de vacaciones hubiera alguien trabajando en el Congreso, que estuviera cuidando las instalaciones. Hoy ya vimos que fue objeto de abuso y creo que hoy lo que se ha consensuado es eliminarla completamente. ¿Qué debemos decir? Vamos, bueno, antes de irnos a la pausa sobre esa comisión permanente, quien abusó fue Redondo. Pero sí, una porque cosa... antes existió en el Congreso de Bujirón, en el Congreso de Rodolfo Irías Navas, en el Congreso de Carlos Montoya, en todos. Y no pasaron la línea. ¿Me quería aportar, Daniel? No, yo solo le quería decir de que quienes mencionaban el tema de vacaciones. Yo pregunto, ¿por qué los diputados van a tener tanto tiempo de vacaciones? Si el primer año de vacaciones en la empresa privada solo se tienen 10 días. El problema es que la Constitución dice que termina el periodo de sesiones el 30 de octubre. Yo estoy de acuerdo, pero eso también se puede cambiar, porque deberían de trabajar todo el año abierto, para tener sus vacaciones. Abierto y que se llame. Claro, y cuando el propietario se vaya de vacaciones, que entre el suplente, pero el Congreso debería estar... Que al suplente le pagan. Ahora sí. Es que lo que pasa es que todos los congresistas deberían de llegar a trabajar todo el año. Sí. Si es que es una empresa también el Congreso, entonces debería estar abierto todo el tiempo. Y hay que decir que en los últimos congresos, a excepción de este cuatrenio anterior, habían extendido las legislaturas. Así y duraban hasta enero y no habían trabajado completamente. Muy bien, vamos a la pausa, luego vamos con la rectora universitaria para revisar el tema también de seguridad y de las Fuerzas Armadas, que también entraron en política vernácula aún y cuando eso está prescrito. Ya regresamos. Seguimos al banquillo revisando lo que ha ocurrido hoy en el Congreso Nacional y lo que se viene ya en el inicio de la legislatura ordinaria 2026-2030. Arranca el domingo, habrá sesiones, habrá aprobación de los primeros decretos, nombramiento de comisiones. Y uno de los puntos que planteaba hoy Zambrano Molina, doctora Castellanos, y que usted ya lo adelantaba, que tenía sus conceptos que aportar sobre la reforma a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y temas de seguridad. Por favor. Sí, yo creo que va más allá de la reforma a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, porque este gobierno nos evidenció unas
algunas decisiones de políticas que no la habíamos visto en gobiernos anteriores, al menos en mi experiencia de 45 años de estar ejerciendo el sufragio. Primero, las Fuerzas Armadas. No habíamos tenido en el país la experiencia de que un sobrino de la presidencia, del presidente o presidenta fuera ministro de Defensa. Ni un sobrino de la pareja presidencial, sobrino biológico y sobrino político. No habíamos tenido la experiencia que la candidata oficialista se nombrara ministra de Defensa, ni que la presidencia de la República ejerciera directamente de secretario de Defensa. Tenemos que evitar, porque nadie le puso freno cuando la presidenta nombró a su sobrino como secretario de Defensa, que salió del cargo por el narcovideo en que se vio involucrado su padre. Hay otros cargos. No habíamos tenido un caso que un embajador lo tuvieran esperando 2 años y no le recibieran cartas credenciales. Y eso lo hizo la señora Castro con el embajador de la Unión Europea y el embajador de Israel. Ellos asumían que el país les pertenecía, que ellos, al haber ganado las elecciones, son los dueños del país y por lo tanto hacían las cosas como querían hacerlo. Debe haber una institución que le ponga freno a esos conceptos, a esas formas de gobernar, porque casi actuaron como señores feudales, como el hacendario, el dueño de la hacienda, y yo dispongo cómo trato a la gente, a los mozos, a los peones, sin leyes, al mayordomo. Entonces, esos cargos deben ser propuestos por el Ejecutivo, pero ratificados por el Congreso Nacional, como pasa en los estados republicanos. Ese presidencialismo que hemos tenido, este gobierno le puso los peores excesos. No solamente el señor Luis Redondo, también la señora Xiomara Castro. Y los 2 casos que le he mencionado deben llamarnos a preocupación. Afortunadamente perdieron y se van. Porque si se hubieran quedado, hubieran sentido que el ciudadano les había probado esa forma de gestión y hubieran continuado para más, así como continuó para más Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Aquí no queremos a un Daniel y a una Chayo. Aquí queremos funcionarios que respeten las leyes. Y cómo frenar esos excesos es lo que debemos de ver para el futuro. Vimos otros abusos. Vimos el abuso de ver la televisión estatal y la radio estatal como que es la televisión del Partido Libre, atacando a toda la oposición. Nosotros no pagamos impuestos para que la televisión estatal se la apropie un partido. En esa televisión estatal deben tener cabida todos los partidos políticos para sus programas, porque es del Estado de Honduras, no es de la presidenta, no es del partido de gobierno. ¿Cómo es en otros países los medios estatales? El director de la televisión estatal es un cargo que lo propone el Congreso Nacional, porque es la única forma de garantizar que ese funcionario no es un subordinado. Mire lo que pasó con la Gaceta. Sí publicaron el decreto de Redondo porque la presidenta lo mandó, pero no publicaron el decreto de declaratoria de las elecciones porque no pasó por la presidencia. Entonces somos el país rehén de unos funcionarios que, como no tienen formación democrática y carecen de otro tipo de formaciones también, creen que el Estado les pertenece y por lo tanto lo hacen a su medida. Voy a decirle que en lo personal yo me he sentido apenada con los embajadores de la Unión Europea. 2 años esperando que le reciban las credenciales y todavía se va a ir la presidenta y no tuvo tiempo.
para eso, porque eso fue lo que dijo el canciller. Y este es un caso, doctora, que se vivió con el embajador de la Unión Europea, particularmente el embajador Fournier, que sigue esperando. Ocurrió lo mismo con el embajador del Estado de Israel. Bueno, le va a tocar a la administración de Asfura Sabla recibir las cartas credenciales. Ya voy a regresar con usted porque me ha puesto un tema que resulta interesante para los profesionales del derecho, los nombramientos por objeción, que eso se desapareció hace muchos años de la estructura de la legislación hondureña. Y otro elemento, el caso de instituciones, la doctora Castellanos hablaba del Canal Nacional. Yo aquí voy a agregar la Empresa Nacional de Artes Gráficas. De acuerdo. Que hemos entrado en que aquí saco lo que yo quiero y punto. Y lo que me manda, aunque sea un ente autónomo, no. No y no. Sí, no, de acuerdo. Mire, Rosendo, yo creo que en lo que son los canales del Estado, medios impresos, digitales o señales del espectro radioeléctrico de televisión y radio deberían de ser, y usted ha sumado la Empresa Nacional de Arte Gráfica, lo dimos en general. ¿Qué pasa? Deben de ser órganos autónomos, independientes, funcional y administrativamente, y que tengan un único situación para seguir la ley nada más, la Constitución y la ley. Ese es el problema. Mire, como la Empresa Nacional de Arte Gráfica depende del Congreso Nacional, decían ellos que solo aceptaban la firma de don Luis Redondo. ¿Y qué pasa? La ley da otras facultades a otros directores, a otros gerentes, a un secretario de Estado, miembros de organismos desconcentrados como el Consejo Nacional Electoral. La ley dice, el Consejo Nacional Electoral ordenará su impresión en el Diario de la Gaceta, su publicación, punto. Entonces, ¿qué pasa? No puede un funcionario decir que no lo va a publicar porque no tiene la firma de la persona autorizada. El Consejo Nacional Electoral sigue la ley. Entonces, esta debe de ser independiente para garantizar de que efectivamente sus funcionarios no deban favores a quienes lo nombró y que no deban tener ese clientelismo político, sino que se respete la ley. Mire, Rosendo, y usted tocó un tema, esto de los nombramientos por objeción. De manera muy rápida le diré, yo creo que ya llegó el tiempo, Rosendo, que quizá debamos volver a un criterio de ese nivel. Los miembros de órganos de administrador de justicia, ya es tiempo que para garantizar su independencia, su imparcialidad y que no presionen el sistema político, se busque un sistema de selección adecuado y solo vayan al Congreso a su ratificación o no. Eso tenemos que buscarlo, tenemos que llegar a ese punto, porque es una de las grandes reformas que también el pueblo le ha pedido a este Congreso Nacional, la elección de los funcionarios de segundo grado en el Congreso Nacional. ¿Me decía, Daniel? Con respecto a eso de las publicaciones, hay ciertas incoherencias en eso de que, digamos, vaya, por ejemplo, los resultados de las declaraciones que dio el CNE, pues todavía no han sido publicadas en la Gaceta, ¿verdad? Y la presidente Xiomara Castro, en el discurso que dio allá en la policía, en el ejército, ella dijo pues que iba a respetar la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral. Entonces, obviamente ahí está el punto de que si no estaban los tres y todo, que eso lo van a arreglar ahora y definitivamente es algo que lo tienen que arreglar y ya están claros. No puede ser que por capricho uno no esté y entonces ya no pueda haber declaratoria. Pero obviamente la declaratoria hubo con un suplente, entonces debió haber sido publicada inmediatamente. Y no puede ser posible de que por capricho de alguien no se publiquen las cosas. Otro tema, lo de las cadenas nacionales. Nosotros en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada protestamos, va 7 cadenas de 15 minutos cada uno, o sea, eso no puede ser. Obviamente hay una ley que... ¿Y del mismo? Sí, claro, y la misma cadena, ¿va? Entonces, si la quiere sacar, que la saque en el canal del Congreso y la tenga todo el día. Pero definitivamente las cadenas nacionales, en la ley está, y aquí que nos diga Kenneth, o sea, está por... situaciones de fuerza mayor, seguridad de nacional, seguridad nacional, cultura. o sea,
o algo, un desastre natural o algo que tenga que avisarse a todo el mundo. Y solo duran 7 minutos. Solo deben durar hasta un máximo de 7 minutos. Entonces la verdad es que ha habido abuso de eso. Sí. Yo pienso que hay dos cosas. Deberían delimitar lo de las cadenas nacionales e informar, porque si la noticia es buena, la prensa lo va a cubrir. Y por otro lado también el tema de inaugurar las obras que hace el Estado. O sea, yo creo que las obras se deben de hacer. Ese es el trabajo de los funcionarios, estar haciendo obras. Obviamente sabemos cuál es la actitud del nuevo presidente de Nasri Afura, que cuando fue alcalde pues no inauguró ni siquiera una obra, ¿verdad? Solo las abrían. Entonces yo creo que eso debe ir cambiando, porque a veces se gasta mucho dinero en ese tipo de cosas que mejor se lo hubieran metido en la obra, ¿verdad? Muy bien, hacemos una pausa, ya regresamos aquí en Al Banquillo. Seguimos Al Banquillo. En el marco de todos estos cambios que hablan, está la revisión de los órganos electorales, si es urgente o no un blindaje para asuntos políticos de los consejeros y eventuales cambios para ciertos altos funcionarios electos por el Congreso Nacional en elección de segundo grado y eventual juicio político. Estamos a las puertas de ello, visto el músculo que se ha mostrado por el bipartidismo y el apoyo del Pino y la Democracia Cristiana, e incluso unos diputados de Libre, porque dos han apoyado este proceso, doctora. Bueno, en este sentido, es importante que un gobierno no sea, hay que olvidar todo y que aquí no pasó nada. Hemos tenido funcionarios que pusieron en riesgo el proceso electoral, que nos tuvieron sometidos a una incertidumbre y que si hubieran podido, hoy estuviéramos en otra condición. Eso no puede pasar inadvertido. Aquí realmente, porque esos funcionarios tampoco actuaban por cuenta propia. Ellos estaban obedeciendo a los dueños o al dueño del partido. Y por lo tanto, aquí la costumbre ha sido, olvidemos que por primera vez hagamos esto y que no va a volver a pasar, y eso es impunidad. Y por eso es que han continuado abusando. Nos llevaron a una crisis el año 2009. Nos han tenido en una crisis este año 2025, con la diferencia que este año han tenido más paciencia y han aguantado los grupos hasta ver este desenlace. No nos pueden tener sometidos de esa forma porque el país no les pertenece. Hay instituciones y si hay que hacer investigaciones, tienen que hacerlas, que ya se dejen de pactos de impunidad, porque como unos se protegen de unas cosas y otros se protegen de otros delitos, por eso es que el país no avanza. Y eso es lo que ha creado desconfianza en el Estado. Y el Congreso Nacional tiene muy baja confianza. Diputados, aprendan de la lección que han tenido y que hemos tenido estos años. Porque si ustedes vuelven a hacer lo mismo, en 4 años vamos a estar en otro escenario que tal vez no deseamos volver. Muy bien, muchas gracias, doctora, por acompañarnos esta noche. El tema de la lucha contra la corrupción, el frenar esos abusos, ¿cómo debe ser ese manejo a nivel de país, partiendo que usted me decía que uno de los grandes anhelos de la empresa privada, Daniel, es el fortalecimiento de la justicia, o para darle mayor seguridad a estos cambios hay que ir a pedir ayuda afuera? No, a mí me parece que en primer lugar nosotros debemos de hablar también un poco de lo que esperamos de todos los servidores públicos que que tomaron posesión el día de hoy y que van a tomar posesión a partir del 27 de enero. Nosotros queremos que se dediquen a trabajar, que se dediquen a hacer las cosas bien. Vamos a estar siempre atentos a que no hayan actos de corrupción. Los vamos a señalar cuando estos actos de corrupción se den y siempre los vamos a mantener vigilantes. Nosotros tenemos planeado pedirle algunas reuniones a algunos de los funcionarios públicos para decirles qué es lo que nosotros esperamos. El servidor público debe servir, debe venir y ser su nombre, como dice, servidor público.
hay que tener humildad para estar en ese cargo, hay que acordarse de dónde vienen y dónde van a estar dentro de 4 años, porque a la gente le parece que nunca va a salir de esos puestos. Y hay que acordarse también que la vida es un gallinero, a veces está arriba, a veces está abajo. Y es importante salir con la frente en alto, así como se entra, así se debe salir, sin la preocupación y obviamente dando esa certidumbre de que las cosas están haciendo por el bien del país, poniendo a Honduras sobre la mesa. Y siempre voy a recalcar que Honduras necesita un plan de país a corto, mediano y largo plazo, porque si no hacemos un plan, nunca vamos a poder salir del subdesarrollo, porque vamos a estar haciendo cosas para tapar el hoyito de ahorita. Obviamente hay que crear algo paralelo, porque hemos platicado con muchos técnicos que durante el tiempo que les toma, están haciendo tanto trabajo que no pueden desarrollar ese plan. Debe haber un equipo que desarrolle ese plan y que se siga este gobierno, el siguiente y el otro. Y estoy completamente de acuerdo con la doctora Castellanos de que aquí se deben corregir las cosas que se han hecho mal. Bueno, cierro con que el tema del cogobierno a nivel del legislativo ya hoy ratificado, es una junta directiva del Congreso ampliada. La ley dice 6 o más vicepresidentes. Tenemos 19, estamos bien, 19 sí. Vicepresidentes. Privilegio, tomando la palabra del presidente, no habrá, solo es para que les digan, sí. Es vicepresidente del Congreso, pero el cogobierno fortalece la democracia porque vamos a conocer el martes que el presidente sí. Afura va a juramentar también a muchos dirigentes liberales. De acuerdo. Sí, sin lugar a dudas, Rosendo. Mire, el hecho de que estén cogobernando significa que están llevando a cabo un proceso que uno necesita, el diálogo. El diálogo no ha existido estos 4 años, sino que existió imposiciones y existieron una característica esencial de la que fueron autócratas los que estaban desarrollando esa labor en el legislativo, y eso no es posible. Estábamos en un proceso de involución democrática. Ahora nos da esperanza de que estamos recuperando el proceso de diálogo, estamos recuperando el proceso de trabajar juntos por una agenda legislativa que sea en beneficio de todos los hondureños. Hemos escuchado 10, 12 puntos que ya se han puesto de acuerdo. Esperamos que surjan otros más, porque hay mucha necesidad en temas de salud, educación, seguridad, justicia, que no se pueden olvidar ni pueden quedar atrás. Hay mucha deuda en esos 4 años atrás. Así que uno espera que este diálogo, Rosendo, sea el que vaya adelante. Y de esos 19 vicepresidentes, todos sabemos, Rosendo, que al final los que están arriba solo son los 10 que llevan labores de propietario. Los demás están abajo y únicamente son 13, 14 personas las que están siempre figurando. Así que lo más elemental es que se sientan integrados, que sientan que están en un proceso donde van a llevar las cosas en un desarrollo de país, porque eso es lo que esperamos. Muy bien, gracias a la doctora Julieta Castellanos, a Daniel Fortín, empresario, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, y al analista Kenneth Madrid. Voy a cerrar con una información que me acaba de llegar, porque ese es otro de los grandes problemas que se deben corregir, porque el error de ayer se repite hoy, o lo que hicimos ayer hoy vuelve a lo mismo. De acuerdo a una información que nos ha llegado de fuentes fidedignas, ha sido nombrada en las últimas horas en el directorio del Banco Central de Honduras Saraí Serna, quien se ha venido desempeñando primero como secretaria de Trabajo y en los últimos meses como secretaria de la presidencia del actual gobierno. Se ha nombrado miembro del directorio del Banco Central de Honduras, un puesto que la tendrán que soportar o la tendrán que mantener, no sé cómo le van a llamar los del actual gobierno. Ya pasó con Hernández, sí, y ya pasó antes también, así es que lo de ayer hoy se repite. Buenas noches, que estén bien.